Bueno, pues buenos días a quienes nos estéis viendo y escuchando. Nosotros que para variar estamos aquí fuera de campo somos Vicente Vivas y Guzmán Muñoz, que somos los directores y guionistas del corto La piel del toro. Y a quien estáis viendo en pantalla es Emilio Añón, que es profesor de filosofía y poeta y aparece como actor en nuestro corto, y le vamos a hacer una entrevista sobre pues, el corto y su participación en él. Bueno, buenos días, Emilio. Hola, buenos días. Pues la primera pregunta es, para empezar, ¿qué es lo que más te atrajo de la historia cuando conociste los personajes, lo primero que leíste? Hombre, lo que más me gusta de la historia es que trata un tema que yo creo que tiene una gran vigencia, que es el tema este que os he dicho antes de la perpetuación en democracia de la violencia institucional del franquismo. Yo, hago profesión de fe de lo que dice Compañ sobre la entrevista que le hicisteis y que yo vi, y lo ratifico de alguna manera. Yo creo que no se ha hecho nada sobre este asunto, la verdad, sobre hasta qué punto se perpetúa la violencia institucional del franquismo, pero no solo eso, sino que incluso son los mismos que la ejercieron durante el franquismo los que siguieron ejerciéndola en democracia, ¿no? Eso es muy... Claro, eso tiene como una clave como novelística o de película que está bastante bien. Sería como la película, de alguna manera, como el retrato de un Billy el niño o algo así, ¿verdad? ¿Por qué no se ha hecho? Pues la verdad es que no lo sé. Pero es un tanto extraño, ¿verdad? Que no se haya hecho nada sobre algo que políticamente es muy relevante, ¿no? ¿Verdad? De hecho, es una cuestión que ha suscitado bastantes polémicas. Por ejemplo, cuando Billy el niño fue condecorado por el Partido Popular, eso generó una ola de protestas, ¿no? Entonces, no quiero buscar ninguna teoría de la conspiración ni nada de eso, no estoy pensando en ello, pero me sorprende realmente que no se haya hecho nada, y esta película, pues, de alguna manera es pionera en ese sentido, ¿no? Porque realmente se mete en materia, ¿no? Con este asunto, ¿verdad? O sea, es evidente que la película trata de esto, trata de hasta qué punto pues la democracia, al menos en el sentido de la violencia fascista institucional, fue una especie de continuidad, o supuso más una continuidad con el régimen anterior que otra cosa, ¿verdad? Que una ruptura. No solo una continuidad jurídica, sino también personal, o sea, eran los mismos. Eso es lo que más quizá me llama la atención, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una virtud de la película, ¿no? El tema que habéis elegido es un tema difícil y es un tema valiente, creo yo. ¿Y cómo piensas que es el tratamiento? ¿Tú piensas que en el corto está, digamos, el tratamiento que nosotros realmente queríamos darle a estos temas? Yo creo que sí. A ver, me parece que es todo muy intencionado, el corto, Yo veo que hay una voluntad de contar la historia de esa manera, claramente, vamos, estoy seguro. O sea, el simbolismo con el que contáis la historia, ¿no? Que es una historia que no es muy realista, ¿no? Eso lo dejáis bastante claro en algunas secuencias. Por ejemplo, la secuencia esta en la que aparece Angulo muerto al lado de la pareja, ¿no? Es una secuencia claramente no realista o no naturalista, ¿no? Entonces yo creo, y luego por ejemplo el final, la planificación incluso de las secuencias, que a veces parece como que hay como una especie de intención fabulística, ¿no? La secuencia final, por ejemplo, es como una especie de conclusión casi como ético-moral, ¿no? Sobre esta historia. Entonces mantiene ese código simbólico todo el tiempo. Yo creo que eso no es producto del azar, ¿sabéis? De ninguna manera, eso revela una intención. Ahí hay una intención detrás, obviamente, a la hora de elaborar el guión y de contar la historia de una manera, ¿no? O sea, eso no es una casualidad, vaya, seguro. ¿Y considerarías que en contenido y en forma es un corto subversivo por todo lo que has comentado? Hombre, incómodo, no sé si subversivo, incómodo por lo menos.
¿verdad? Porque hay instancias de poder muy ligadas al régimen anterior, todavía eso lo sabemos todos. Y hombre, este tipo de historias no creo que les agrade, ¿sabéis? Entonces es una historia que no sé si no se ha contado porque no le agrada a ese fragmento del aparato del poder, no lo sé, ¿sabéis? Eso no tengo ni idea. Pero desde luego que es una historia, tener en cuenta que hay un vínculo obvio en la película, también dentro del lenguaje simbólico entre el fascismo y el terrorismo de Estado, ya en democracia, muy claro. Hay una imagen en la que el protagonista descubre una chapa de los GAL, ¿verdad? Que eso es imposible, pero claro, eso responde a la poética de la película, que es una poética que, no, ya he dicho, no es naturalista. Entonces eso es una clave que es comprensible para un espectador que tenga un mínimo de formación. No creo que nadie pueda decir, pero hombre, no había chapitas de los GAL. Eso no tendría sentido, eso no es una crítica, no sé cómo decirlo, válida, ¿vale? Contra la película, ¿sabéis? Yo lo veo así, yo creo que sí que podría, no sé si subversivo, pero por lo menos incómoda sí que es. Eso seguro, vamos, ¿verdad? Y de hecho, a mí me hace preguntarme también, que ya se lo compro a Compañ, pero realmente, os digo la verdad, a mí también me había llamado la atención. Me hizo pensar, ¿por qué no se ha hecho nada sobre esto? Y no lo había pensado antes, ¿eh? O sea, fue cuando leí el guión y supe de qué iba la película, cuando pensé, ostras, pues no he visto yo ninguna película sobre este asunto, ¿sabéis? Pero realmente no me había detenido a pensarlo, ¿eh? Entonces es una película que, hombre, en ese sentido quizás sea necesaria, ¿no? Creo yo. O sea, se tiene que hacer películas sobre estas cosas. A ver, ya sé que una película, o sea, la virtud de una película no está en el tema que trata, eso ya lo sé, pero hay temas que piden un poco a gritos que haya algún tipo de, no sé, de proyecto artístico, de perspectiva personal sobre de unos cuantos artistas que de alguna manera proyectan eso a la comunidad, ¿no? Y la comunidad asiste a esa proyección, ¿sabéis? Proyección no quiere decir fílmica, sino proyección de una idea, de una perspectiva, ¿sabéis? Entonces creo que sí que me parece que es necesaria en ese sentido. También el título va también muy en consonancia con eso, ¿no? La piel del toro, ¿verdad? Porque de alguna manera la película se podría titular España, ¿no? Me recuerda a eso que escribió Ferlosio, ¿y España qué dice España? España dice ¡Gol! Pues eso. Entonces creo que es una película bastante incómoda, así, sobre todo para el sector más reaccionario de este país. No creo que sea una película agradable, la verdad. Luego también tiene el subtítulo que es Cristo se paró en el Pardo, ¿no? Que es un poco por la película esta de Rossi, ¿no? Me imagino. Sí. Que yo la vi hace muchos años, ¿no? Pero también recuerdo que es una película contra el fascismo. Lo recuerdo perfectamente. No podría reconstruiros esa película, la vi hace muchísimos años, pero es una película contra el fascismo. Entonces también va en la línea, digamos, de la semántica que habéis introducido ahí, ¿no? Entonces me parece pertinente. Sobre todo La piel del toro. ¿Sabéis? La piel del toro creo que es un título bastante apropiado. Porque claro, es un poco como decir, España, ¿qué le pasa a España, amigos? Pues igual esto. Entre otras cosas, claro. Y en el corto, un poco en la línea de lo que decías, ¿qué influencias piensas que hay o qué referentes de otras películas, de otros textos, otros directores que a nosotros nos hayan inspirado a la hora de hacer esto? A ver, no sé lo que os ha inspirado. Yo sé lo que me recuerda a la película. O sea, el hilo narrativo de la película y la intencionalidad estilística de la película me recuerda un poco esa película de Paco Regueiro, de Francisco Regueiro, que me gusta mucho, que trata de Franco, curiosamente, que se llama Madre Gilda, y es una película también de corte simbolista. Es una película que rechaza un poco el naturalismo como fórmula, ¿sabéis? Es esa película que Franco juega al mus con Ian Astray y compañía. Es una película
a mí me gustó mucho en su momento, lo que pasa es que la vi hace bastantes años. La vi luego una vez más, no hace tanto, pero lo suficiente como para haber olvidado partes de la película. Pero sobre todo me recuerda a esa película, no tanto porque trate el tema del fascismo de manera crítica, que probablemente también, porque esa película se adentra, o sea, me la recuerda un poco porque aquella película de Regueiro se adentra en la personalidad oscura del dictador. Franco colecciona cromos de Disney. Franco es un personaje sórdido en esa película, absolutamente sórdido, ¿no? Y claro, en esta película Víctor es como una versión alternativa a ese Franco de Regueiro, ¿sabéis? No sé si habéis visto la película. No, pero es que justamente... Estas cosas pasan, ¿eh? Es llamativo esto que dices de los cromos de Disney, porque justamente en el corto sí que hay como esta vinculación de Víctor con elementos que se asocian a la infancia, el oso de peluche, los tebeos, la leche. Sí, bueno, eso también me recuerda quizá a ese personaje de Franco totalmente infantilizado por Regueiro, pero sí, es como un niño, pero es un niño que lleva una pistola al cinto, ¿sabéis? Y que no duda en usarla. Y de hecho, cuando juega sus partidas de mus en la película de Regueiro, los otros, salvo Villana Astray, están acojonados, ¿sabéis? O sea, la relación que tiene Franco la interacción de Franco con los demás es una interacción de poder absoluto, ¿sabéis? Una interacción es terrible, los demás le tienen un miedo atroz. Y eso la película lo muestra muy bien. Esta película, a ver, esto es un corto, entonces no habéis tenido tampoco espacio para mostrar tanto, ¿no? Aquella película muestra mucho desde un punto de vista simbólico que España es basura, que España es mierda, ¿sabéis? Eso lo muestra magníficamente para mí, por eso me gusta mucho esa película. Y este corto yo creo que sigue una línea, pues, yo diría que similar, la verdad. El personaje es un personaje, es un sádico. No sé hasta qué punto está infantilizado, probablemente lo de la leche, no lo sé exactamente, pero desde luego sí que veo que hay una cierta relación, ¿sabéis?, entre el dictador de la película de Regueiro y el Víctor de vuestra película, ¿sabéis?, que representaría más que el dictador, el torturador, ¿no? Pero bueno, es el ejecutor más bien, ¿no? Pero bueno, es también un personaje oscuro, terriblemente oscuro, no es un sádico y además es un psicópata en la película, claramente, ¿no? ¿Verdad? Si Víctor es como la representación de los vencedores, el policía, tu personaje, ¿con qué lo identificas? ¿Qué crees que representa? Yo creo que representa un poco a las víctimas de la propaganda, a los ingenuos. Es un hombre que es un rusoniano, no sé cómo decirlo, ¿sabéis? Que no se da cuenta de cómo es la realidad, aunque al final por lo menos tiene las entendederas suficientes como para descubrirlo de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Porque la secuencia final, si no la interpreto yo mal, es como un desistir de esa percepción ingenua de esa realidad, ¿no? Parece que él ha cambiado, ¿no?, esa visión, ¿no? Y por eso tira el sombrero, ¿no?, y el libro de Mariano Rajoy, que sería como la doctrina, ¿no? La doctrina la tiro, ¿no? Ya no me la creo, ya no puedo hacer profesión de fe de esto es terrible. Creo que la secuencia final es simbólica, ¿no? ¿Verdad? Pero es una acción simbólica, o sea, no hay palabras simbólicas en la película. Como os decía, es un simbolismo fílmico, no es un simbolismo literario, que a mí me irrita mucho. Quiero decir que los personajes empiecen a hablar en términos de paz, amor, Estado, eso a mí me mata, ¿vale? Y eso no pasa, ¿eh? De hecho, las conversaciones que aparecen a lo largo del corto son cotidianas, se podría decir, ¿no? Son conversaciones como... Las conversaciones son perfectamente realistas, podría decirse, ¿no? Por ejemplo, mi línea, Víctor, pero tú sabes que esto ha prescrito, o sea, bueno, eso es una conversación que no tiene ningún elemento simbólico, ¿no? Lo que dice Víctor, por ejemplo, al principio, cuando dice, bueno, aquello fue un desastre, lo que pasó, aquello está describiendo una situación, cuando aparece que le cortáis la parte de arriba, que parece que solo se le ve el cuerpo, y le dice cosas pues, que se le pueden decir entre dos cuñados en un bar, ¿no? O
sea, ahí no hay simbolismo, el simbolismo en la película no está ahí, que es lo que os decía también antes. El simbolismo está más bien en las imágenes o a veces en una acción que tiene una representación simbólica o una interpretación simbólica. Por ejemplo, esa acción final con la que acaba la película, ¿sabéis? Y eso pues me recuerda también bastante a la película de Paco Regueiro, porque ahí José Sacristán trabaja en una especie de... es como un lugar en el que trabaja en el carbón, es que no lo recuerdo muy bien, y ahí hay mucha mierda, ¿no? Es un lugar maloliente, ¿sabéis? Y claro, y eso tiene una gran fuerza connotativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso le veo el parecido. Creo que me recordó a Madregilda, no al ver las imágenes, sino incluso antes, al leer el guión, diría yo, ¿sabéis? Los personajes... me pasasteis también la construcción de personajes, una especie de descripción de los personajes, y creo que ahí me vino el recuerdo de la película de Paco Regueiro. Me parece. Me gusta, eso para mí es un elogio, porque es una película que me gusta mucho, ¿sabéis? Igual la veis y decís, menudo truño, amigo. Pero yo creo que os gustará. Y sí creo que laza con esta, francamente. Estilísticamente, quiero decir. No solo en el contenido, no solo semánticamente, no solo en el tema, ¿sabéis? Sino también en cómo expresa toda esa zafiedad de la España franquista, ¿sabéis? Esa negrura, esa cosa horrible del franquismo, lo expresa de una manera simbólica, ¿no? Y después está, o sea, eso de que hay una mano tocando la mierda, pero otra está en el cielo, y esa es Gilda, claro, Gilda que aparecía en las películas y que por lo visto fascinaba a Franco, ¿sabéis? Porque era bellísima, claro. De hecho, en la película hay, no recuerdo bien, pero yo juraría que hay algún fotograma de la película clásica de Hollywood, ¿sabéis? Si no recuerdo mal. Y fue una película que generó mucho escándalo en España. Y también habla un poco de la mojigatería de aquel tiempo, ¿vale? Y hay como algunos detalles que has percibido en el corto y que te han llamado la atención, por ejemplo, algunos de los objetos que tienen encima de la mesa. Sí, bueno, sí, el simbolismo también se encuentra ahí. El libro de Rajoy tiene algún desempeño en la película, o sea, yo he dicho antes que era como la doctrina, ¿no? O la dogmática, o no sé, era lo de la democracia es lo bueno, hemos llegado a ella, defendámosla, viva el rey y la democracia, ¿no? Y Justín, aparece, ¿no? Justín, ¿no? Pues hombre, eso es... Sade es un poco la reivindicación de la naturaleza como crueldad y como muerte y como, no sé, aparato de tortura y de barbarie, ¿no? De hecho, Sade la reivindica así. Entonces, claro, contribuyen a ese simbolismo de la película, sin duda. O sea, por una parte, Justín, no sé si aparece primero o después, porque primero aparece Rajoy, si no recuerdo mal, política para adultos, ¿no? No, bueno, eso es que claro, Justín aparece como en el flashback, en el pasado, vale, sí. y luego aparece Rajoy en el presente. Sí, pero vamos, que funcionan simbólicamente es obvio, claro que sí. Que hay una relación entre la Justín y el libro de Rajoy. Sí, claro que sí. O sea, representan como, de alguna manera, cosas que se perciben como antagónicas, pero que la película pone en entredicho ese antagonismo, de alguna forma, ¿sabéis? Esto superficialmente son cosas antagónicas, pero la película te dice, no, realmente Sade sigue viviendo en el libro de Rajoy. Realmente Justín está ahí también. Justín no ha desaparecido, creo yo, ¿sabéis? Esto es la interpretación un poco rocambolesca que yo hago, que a veces seguro que se puede poner entre comillas, ¿sabéis? Pero que, vamos, de lo que no dudo es de que tanto el libro de Sade como el de Rajoy tienen una función simbólica en la película, ¿sabéis? No tienen una función en la trama, quizá, pero sí tienen una función simbólica en la película. Sin duda, vamos. Hemos intentado como meter ese simbolismo a través de humor o la forma de hablar de los personajes para que sea de una forma distanciada, que el espectador no se sienta que le están, como tú dices, que no lo digan de forma hablando, sino que sea algo más como ese gesto que hace el personaje de policía al final, que abre el libro hecho humor, y allá cada uno piensa una cosa.
¿cómo crees que funciona la significación? ¿Crees que se puede llegar a todo o deja el texto, por así decirlo, que el espectador haga sus propias conclusiones, o que se sienta más como que no acaba de comprender las cosas? A ver, yo creo que lo central se entiende, me parece a mí. A lo mejor hay cosas accesorias que no, pero yo creo, como os he dicho antes, que el simbolismo es icónico, básicamente, en la película. No es, digamos, ecoico, no es de sonidos, de palabras, ¿vale? No va por ahí. Para mí hubiese sido errático hacerlo así. O sea, que los personajes hablasen como en una obra de Shakespeare, ¿vale? Eso creo que no toca. Yo creo que toca que hablen como cuñados. Y eso es lo que vosotros habéis hecho. Y me parece que eso es lo correcto, ¿sabes? Acompaña a la historia, también define de alguna manera ese tono gris de todo lo que se cuenta, gris oscuro, ¿verdad? Porque cuando los personajes hablan de forma literaria, hay como una elevación, a veces estúpida, que no contribuye a nada, no una elevación artística, hay como una especie de, a veces pseudo-elevación. Y yo creo que esta película habría sido fallida totalmente si hubieseis tratado de mezclar el simbolismo icónico, no de mezclar, sino de añadirle un simbolismo ecoico al icónico. Eso sería horrible, ¿sabéis? Sería una película que saturaría totalmente al espectador. No sé si me expreso correctamente. Sería un ejercicio que no toca ni en un punto la realidad. Entonces la película toca en la realidad en varios puntos, sobre todo porque los personajes conversan de manera, digamos, son conversaciones rutinarias, por decirlo así, ¿sabéis? Y entonces el encaje está en lo que representan las connotaciones que tienen las imágenes, no las palabras, ¿vale? Las palabras son, pues bueno, las palabras que tienen que aparecer en una conversación de esas características, ¿verdad? En mi opinión. Y hablando de esto, bueno, se utiliza una jerga muy particular, ¿no? en el corto, como una especie de lenguaje de temeo casi, porque es una serie de expresiones que a lo mejor pueden parecer obsoletas a día de hoy, como por ejemplo todo esto de flaquita, contén tu lujuria, es decir, una especie de, como de intento de recreación del lenguaje de la época. Pero yo creo que va por ahí, o sea, yo eso lo entiendo como algo también adecuado. Y quiero decir, en los años 70 no se hablaba como se habla ahora. Quiero decir, no va a salir Víctor diciendo, bro, ¿sabéis? Eso no tendría mucho sentido. Yo creo que habéis hecho ahí un esfuerzo de adaptación a un lenguaje que ha cambiado y, bueno, tampoco es que sea incomprensible eso. Yo creo que para un espectador actual, yo creo que se entiende eso perfectamente. O sea, hay como una terminología un poco del pasado, ¿verdad? Sí, bueno, sí, de hecho yo hablo un poco como si fuese un personaje del pasado, a veces sin querer, ¿sabéis? Por la influencia del tiempo a veces se te quedan determinadas expresiones que tienes que corregir para adaptarte, ¿vale? Entonces a mí eso no me parece un desacierto, Pero también creo que está bien. Que el hecho de construir los diálogos de esa manera, sí, vale, son diálogos entre comillas cotidianos, pero el hecho de construirlos así, con ese tipo de palabras, ese tipo de construcciones, no influye también en un distanciamiento. Sí, bueno, puede ser que cree a lo mejor un distanciamiento, sobre todo para el espectador actual. Igual exagero un poco cuando digo que el simbolismo es totalmente icónico. Puede ser que tengáis razón en que hay un cierto distanciamiento lingüístico, pero a mí eso no me molesta. O sea, porque yo creo que ese distanciamiento proviene del intento de captar una forma de hablar que existió, ¿sabéis? Entonces, yo a eso no lo llamaría un simbolismo lingüístico, ¿sabéis lo que quiero decir? Pero sí, tienes razón que probablemente hay un distanciamiento lingüístico, es verdad, por las expresiones, por ejemplo, eso de que le dice que dice blanquita, como dice Flaquita. Flaquita. Y también cuando la primera toma en la que rodeáis a Víctor y Víctor habla del desastre que fue aquello, ahí hay mucho lenguaje de los años 70, probablemente. Por lo menos se utilizan un par de palabras, si no recuerdo mal. Sí, es verdad eso. Y bueno, ya has comentado, pero ¿alguna imagen que destacarías sobre las demás, alguna que te venga a la cabeza del corto?
A mí la imagen que más me gusta es la de Angulo muerto entre la pareja, entre Blanquita y Víctor, el joven Víctor, ¿vale? Porque está como amoratado y entonces me parece como un objeto, o sea, me parece que es un cuerpo exclusivamente. Entonces eso hace que el espectador vea que es un muerto, que no está ahí haciendo la siesta, vaya. Y bueno, me recuerda un poco, como os he dicho, eso de Buñuel, un perro andaluz, esos individuos extraños que pueblan la película. De pronto aparece aquí uno de ellos, ¿no? Y es Angulo, que ha muerto y bueno, hombre, la imagen expresa un poco, pues como una cierta complicidad por parte de la pareja respecto de ese desencadenante, de esa muerte, ¿no? Parece que ahí hay algo, hay una cierta responsabilidad de ellos con respecto a eso, ¿no? Y quizás sea una imagen. También me gusta el final creo que también tiene un cierto poder simbólico, ¿no? Es como el desencanto, ¿no? La secuencia final, quiero decir, ya la que rodáis con luz, es como el desencanto, ¿no? O sea, es una manera de decir, voy a filmar aquí en un minuto, porque ¿cuánto puede durar esa imagen? Un minuto y algo. O menos. Igual menos. Simbólicamente el desencanto, ¿no? Sin palabras. Es un simbolismo mudo, ¿no? Y que tiene que ver, que se corresponde también con el final, con ese el librito de, ¿cómo se llama eso? Es un libro de fotogramas. Sí, de fotogramas que pasa, bueno, que es como una especie de homenaje final a cine, ¿no? O algo así, ¿no? Eso también me gusta. Creo que tiene cierto poder simbólico, sin palabras, sin nada, y eso pues a veces no es tan fácil, ¿verdad? O sea, que se vuelve en ese final que justamente son gestos sin palabras y se hace, bueno, aparece segundo hecho humor, hay como un regreso al cine mudo, pues después de un corto en el que se ha hablado bastante, los personajes tienen esta jerga, se vuelve al cine mudo. Sí. Sí, o sea, es como una especie de conclusión sin palabras. Sí que es verdad. Yo creo que ahí habéis resuelto un poco. Es que, claro, esa especie de evolución del personaje, ¿no? De maduración del personaje, ¿no? Creo que está mejor resuelta así que con palabras. Con palabras la veo más difícil de hacer. Sería, ¿cómo podríais haberla hecho? ¿Como una especie de confesión ante la cámara? ¿Sabéis lo que quiero decir? Quedaría demasiado explícito todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces a mí me parece que ese final no es tan explícito y tiene la ventaja de volver al principio, al origen, ¿no? O sea, ya no nos hacen falta las palabras, simplemente con unas cuantas imágenes, pues vemos qué le ha pasado a este pobre hombre que todavía cree en el rey y en la democracia. Y así le va, amigos. Y bueno, tú personalmente, si no nos equivocamos, nunca habías participado en un rodaje, ¿no? Como actor ni... No. ¿Y qué tal ha sido, digamos, la experiencia? Bien, me ha gustado, me ha parecido divertido y me ha gustado también, sobre todo, ver la parte técnica, ¿vale? Las dificultades técnicas. Veo que es realmente difícil hacer una película. Había estado en un rodaje, pero sin participar, hace bastantes años, pero yo no había participado. Entonces participar es diferente, pues estás ahí muchas horas y pues bueno, que ponemos estos paneles aquí, luego los ponemos allá, luego hay que repetir muchas tomas, ¿verdad? Entonces veo que tiene una gran dificultad hacer una película, la verdad. Y sí me ha gustado, es una experiencia positiva, desde luego, me ha gustado. Veo que no soy un gran actor, desde luego, y eso siendo bastante generoso.
Aunque has tenido una actuación peculiar que es más de modelo en comparación con los otros personajes, quizás como Víctor Blanca. Sí, eso es verdad. Yo de alguna manera soy la única cosa moralmente salvable en la película. Eso tienes razón. Sí, eso me gusta, entre comillas. Porque claro, yo me identifico siempre con esos personajes oscuros y bordes, ¿sabéis? Claro, al fin y al cabo es un escape, una película no deja de ser eso. Y bueno, la película tiene claramente su parte oscura. Lo que pasa es que yo no protagonizo esa parte oscura. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Elaborando la historia, veíamos que como nos había quedado, parecía algo como ya muy tenebroso, porque esta parte final tuya no la teníamos del todo, no la teníamos resuelta, por así decirlo, y creíamos que era toda una perspectiva muy terrible de la situación. Entonces, con tu personaje lo que queríamos era introducir esta vía de escape, por así decirlo. Sí, yo creo que esa secuencia final atempera un poco la condición diabólica del protagonista, ¿no? De Víctor, ¿verdad? Que es un personaje horrible, ¿no? Ahí no aparece como un personaje, parece también quizá como un personaje banal. No sé si lo habéis hecho intencionadamente, pero la banalidad del mal yo creo que es algo irrefutable, vamos. O sea, los malvados no son tan interesantes como creemos. Esa es la verdad. Normalmente si escarbas un poco suelen ser bastante rutinarios y estúpidos. Esa es la verdad. O sea, no lo digo por seguir a Hannah Arendt ni nada de eso, sino porque lo pienso así, ¿sabéis? Entonces, pues, a veces un personaje que toca un poco más, no digo la bondad, pero sí el sentido común, sí, una especie de visión más justa o más correcta de la existencia humana o de la comunidad humana, pues hombre, atempera un poco eso, esa oscuridad. Y de hecho, no lo había pensado, pero la última secuencia es la que tiene más luz, ¿verdad? Pues esta es una secuencia exterior, ¿verdad? Y como que abandonamos esa caverna en la que estaban los personajes, ¿no? No sé, sometidos a esa especie de historia terrorífica, ¿no? Que fue también el franquismo, ¿no? Y ha sido también el hecho de que la democracia haya seguido activando resortes que eran propios de aquel tiempo, claro, obviamente, que es un poco el tema de vuestra película, creo yo, como ya os he dicho. Y me parece un tema muy pertinente. También no sé si lo he dicho, pero me gusta el título. Sí, La piel del toro. La piel del toro creo que es un título que es muy acertado. ¿Lo he dicho? La piel del toro. Me gusta. Me representa ese título. Bueno, pues ya hemos terminado. Gracias a Emilio. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.